Buenos días, hermanos. Que el Señor les bendiga. Qué bendición realmente poder verles a personas que no los habíamos visto desde hace mucho tiempo nuevamente aquí de forma presencial. Qué bendición cada vez que el Señor nos permita congregarnos entre más personas con un poco menos de restricciones. Es una bendición realmente poder verles. Que el Señor les bendiga también a nuestros hermanos que no han podido venir, que están conectados en línea. Les pido que por favor me acompañen en una oración para empezar nuestro estudio de la mañana. Amado Señor, te damos gracias por este día, gracias por este tiempo, Señor, gracias por tu palabra que nos has dejado, Señor, para que aprendamos tu voluntad, Padre Santo, y que podamos vivir en tu bendición, Señor. Yo te agradezco por todo lo que haces, Señor, te agradezco porque tú no nos dejas, no nos abandonas, Señor, y porque podemos descansar en ti siempre. Te pido que las palabras que tengas para nosotros en esta mañana, Señor, las podamos recibir, las podamos entender, y que tu Santo Espíritu sea grabándolas en nuestro corazón y en nuestra mente, Señor. Te agradezco por todo esto en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Empecemos esta semana nos tocaba nuestro tema número 9, que era fe y sabiduría. Espero que hayan podido leer en sus casas porque habían muchos pasajes largos que cubrir en esta mañana. Vamos a básicamente llegar hasta donde lleguemos, porque no sé si logremos en el tiempo alcanzar todos los pasajes de esta mañana, pero empecemos con Isaías 40, 1 al 8, por favor. Dice, les voy a leer la versión NBI. Consuelen a mi pueblo, dice su Dios. Hablen con cariño a Jerusalén y anúncienle que ya ha cumplido su tiempo de servicio, que ya ha pagado por su iniquidad, que ya ha recibido de la mano del Señor el doble por todos sus pecados. Una voz proclama, preparen en el desierto un camino para el Señor. Enderecen en la estepa un sendero para nuestro Dios. Que se levanten todos los valles y se allanen todos los montes y colinas. Que el terreno escabroso se nivele y se alicen las quebradas. Entonces se revelará la gloria del Señor y la verá toda la humanidad. El Señor mismo lo ha dicho. Una voz dice, proclama. ¿Y qué voy a proclamar? Respondo yo. Que todo mortal es como la hierba y toda su gloria como la flor del campo. La hierba se seca y la flor se marchita, porque el aliento del Señor sopla sobre ellas. Sin duda el pueblo es hierba. La hierba se seca y la flor se marchita, pero la palabra de nuestro Dios permanece para siempre. Empecemos entonces con esto. ¿Qué es lo que está pasando en el capítulo anterior de Isaías? En el 39 Isaías le ha anunciado al rey de Judá acerca del castigo que vendría y del exilio a Babilonia. Pero en este punto del libro de Isaías, desde el 40 en adelante básicamente, encontramos consuelo. Encontramos palabras de consuelo, y las palabras de consuelo en este caso y en general no consisten en decirle a alguien que no va a pasar nada o que no habrá castigo, sino en decirle que el castigo terminará, que el Señor estará con ellos durante el castigo. Y ahora en estos versículos nos dice que cuando el castigo se acabe también. Y no solo que el castigo se acabará, sino que habrá un evento importante al final. Después del castigo vendrá un evento importante y bueno. ¿Cómo sabemos que viene algo importante? Porque el versículo 3 inicia con un llamado a preparar el camino y nos dice que en el desierto se prepare un camino. ¿Y qué es esto de preparar el camino? Miren, en los días de Isaías sucedía esto igual que sucede en los días de hoy. Cuando alguien importante estaba por llegar, había que preparar el camino. Cuando esta persona se revisaba el camino por el que iba a pasar la persona importante, un rey o un alto funcionario, y se revisaba si es que había huecos, piedras, había que aplanar el camino, cavar, rellenar, bajar la montaña, lo que hubiera que hacer. ¿Ya? Hoy sería algo así. Si va a pasar alguna delegación importante o un presidente o algo, habría seguramente una brigada para recoger la basura por las calles, pintar las fachadas, yo qué sé, revisar que esté asfaltada esa calle, ¿no? Y podemos decir, sí, es que lo que pasa es que eso no está bien porque debería estar siempre listo el camino. Estoy de acuerdo, pero el asunto es que no siempre está listo el camino. Y lo que saben ellos en este punto, en Isaías, es que venía algo importante, un rey venía, y por eso es que el camino debía estar preparado. ¿Ya? Después del castigo era momento de la preparación, no era momento para quedarse en el piso y olvidarse de todo, echarse al olvido.
sino de levantarse y preparar el camino. Cuando el camino estuviera preparado, nos dice el 5, se revelaría la gloria de Dios, de tal forma que toda la humanidad iba a poder ver esta gloria de Dios. Y esto ya sucedió. Esto sucedió cuando vino el Señor Jesús, como podemos leer en el Nuevo Testamento. Juan el Bautista encabezaba la preparación de este camino, ¿no? De anunciar el camino al Señor. Este era básicamente el centro, el eje del ministerio de Juan el Bautista, que era preparar el camino para la venida del Mesías. Pero ahora nosotros también estamos esperando algo importante que va a venir. Estamos esperando la segunda venida del Mesías y el camino debe estar listo. ¿Estamos de acuerdo? Si usted piensa que las calles deberían estar listas siempre y no solo un día porque viene el Rey, estoy completamente de acuerdo. Así que ahora vemos nuestra vida cómo está de lista o no lista para la venida del Rey. Sabemos que vendrá, eso es todo lo que sabemos. Eso es una certeza, pero no sabemos tampoco cuándo vendrá, ni cuándo va a ser el gran evento. Entonces deberíamos estar preparados todos los días. Las calles deberían estar ya listas en nuestra vida. Enderezadas las veredas, rellenados los huecos, lo que hay que arreglar, ya debe estar arreglado, porque el Rey ya viene. El evento ya va a suceder. ¿Qué sucederá con nosotros? Miren, con nosotros sucederá lo que ha sucedido con cada persona del pueblo de Dios, desde que Isaías dijo estas palabras. Han pasado como la hierba, como una flor que se marchita. Un día están aquí, otro día ya no. Es igual con cada uno de nosotros. Esta semana he pensado varias veces en este tema de la muerte y me resulta un poco extraño que siendo cristianos nosotros, nuestra propia muerte no nos parezca un motivo de regocijo a veces. Entiendo que la muerte de un ser querido no nos parezca un motivo de gozo porque le vamos a extrañar y nos causa dolor y todo eso, pero pensar en nuestra propia muerte debería traernos esta esperanza de la que nos habla la palabra. Es el fin de todos nuestros problemas cuando nos morimos, eso es todo. Cuando el Señor decida que ya se acabó nuestro tiempo aquí, será para despertarnos en el gran evento de la venida del Rey. Eso es lo que debemos tener claro en nuestra vida. Es lo mejor que nos puede pasar cuando estamos con Él, con el camino listo, ¿no? Esperándole. Y hablando de la sabiduría, saber que nosotros pasaremos rápidamente como la hierba no debería ser motivo de angustia. Sí, mi vida es corta, sí es corta y va a pasar rápido, seguro. Pero hay una contraparte de esto que nos sustenta y nos da esperanza. A diferencia de mí, que voy a pasar como la hierba, mi Señor permanece para siempre. No tengo de qué preocuparme. Su palabra permanece para siempre. Yo soy pasajera y transitoria. Hoy estoy y mañana no voy a estar. Pero mi Dios es eterno. Eso es lo que tiene que mantenerme afianzado en Él, con esperanza, sin miedo al futuro, al porvenir, a la muerte, a cuánto durará mi vida, un día más o 20 años más, no sé. Y no importa, pero Él es eterno. Y tenemos la certeza de que esperamos esta venida de Él. Vamos al Nuevo Testamento, a Lucas 11, del 9 al 13. Nos dice, así que yo les digo, pidan y se les dará, busquen y encontrarán, llamen y se les abrirá la puerta. Porque todo el que pide recibe, el que busca encuentra y al que llama se le abre. ¿Quién de ustedes que sea padre, si su hijo le pide un pescado, le dará en cambio una serpiente? ¿O si le pide un huevo, le dará un escorpión? Pues si ustedes, aun siendo malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más el Padre Celestial dará el Espíritu Santo a quienes se lo pidan? Hemos hablado estas semanas acerca de la sabiduría y esto nos lleva al asunto del contexto de los versículos, ¿no? En este folleto en particular hemos analizado varios de los versículos de estrella o de los grandes éxitos de la descontextualización, de los más sonados y descontextualizados versículos. De ahora tenemos uno más aquí, ¿no? Este es otro de los grandes éxitos. Entonces, el asunto es que este versículo se utiliza mucho para el llamada teología de la prosperidad, ¿no? El asunto llamado teología de la prosperidad. Tiene mucho que ver, todo este movimiento tiene mucho que ver con la descontextualización de este versículo y de otros que hablan de lo mismo, ¿ya? Pedid y se os dará. El asunto es que para que tenga sentido
La explicación de que usted vaya y pida bastante. Es más, reclame. No hace falta solo sacar este versículo del contexto de este pasaje, sino de su contexto de toda la Biblia. ¿Ya? Porque no hay nada en la Biblia que nos fomente a que nosotros podamos pedir lo que se nos ocurra y darle órdenes a Dios y que Él va a hacer lo que a nosotros se nos ocurra, ¿no? Realmente para creer eso hay que pasar por alto tantas cosas para creer que yo puedo ir y reclamarle o exigirle a Dios, o he oído también la palabra arrancarle a Dios algo que yo quiero y que Él me tiene que dar eso porque me tiene que dar, porque yo ya declaré o decreté esto. Realmente las implicaciones espirituales de esta ridiculez son muy graves. Si no serían tan graves, creo que me daría risa pensar eso. Pero por la gravedad de las implicaciones espirituales y de lo que está pasando con el pueblo de Dios, me da pena, me da indignación. ¿Y por qué? Porque pensar que nosotros vamos a darle órdenes a Dios es una situación desastrosa. El problema es que escuchamos esto tantas y tantas y tantas veces en el medio cristiano que hasta nos acostumbramos al lenguaje. Nos acostumbramos a esto de declara y reclama y decreta y etcétera, ¿no? Miren, antes de este versículo hay un contexto y lo estudiamos recientemente. Se menciona dos tipos de relación antes de hablar de este pedir. Se menciona la relación de amistad, que no sé, cuando un amigo pide lo del pan, ¿cierto? A la medianoche. Y la otra cosa, cuando el hijo le pide al padre, si tu hijo viene y te pide esto, ya. Entonces, antes de que vaya por la vida declarando y reclamando y decretando, primero pregúntese, ¿soy hijo de Dios? ¿Soy amigo de Dios? O sea, caigo en alguna de estas dos categorías. Cuando llegue a la conclusión acertada de que sí es hijo o amigo de Dios o las dos cosas, entonces sabrá por qué a su Padre Dios y a su amigo Dios no se le impone nuestra voluntad, ¿no? Si no le conoce y si no es su padre y no es su amigo, puede andar creyendo lo que usted quiera, pero si sabe quién es y si usted sí es hijo y amigo, no va a estar creyendo estas cosas. De la misma manera, sabe que nuestro Padre Celestial nos llama a la acción. Todas estas palabras que están aquí hablan de acciones: tocar, llamar, buscar. Su Padre ya sabe lo que usted necesita, pero es su voluntad que usted exprese esa necesidad. ¿Por qué? ¿Por qué voy a pedirle si Él ya sabe? Porque muchas veces Él ya sabe, pero nosotros no sabemos que necesitamos algo. Él sí sabe que necesitamos, pero nosotros no. No reconocemos que necesitamos algo. Entonces vamos ante Él en este reconocimiento de nuestra necesidad. Nosotros reconocemos que tenemos una necesidad, vamos delante de Él, le pedimos y descansamos en que Él hará lo que un buen padre hace, nos dará buenas dádivas, en lo que un buen amigo hace. Miren, si nosotros que somos padres humanos o tíos o adultos que tenemos niños a nuestro cargo, humanos, cuando vienen y nos piden algo, les damos con ternura, con amor, con misericordia, felices de poder darles, porque les queremos. ¿Cuánto más nuestro Padre Celestial? Muchas veces lo que evita que pidamos algo a nuestro Padre Celestial es que tenemos miedo de la respuesta, ¿no? Tenemos miedo de qué me va a decir si es que yo le pido. Y puede tener miedo de que no me responda lo que yo me imagino, o también puedo tener miedo de que me responda exactamente lo que me imagino, ¿no? Que me mueva a la acción de algo que no tengo muchas ganas de hacer, ¿no? Pero el llamado del Señor es a la acción, ya sea que le esté llamando a retomar algo que usted ha dejado, a que nos llame a perseverar cuando estamos cansados, a alejarnos del lugar donde Él ya no quiere que estemos, o de personas con las que no quiere que estemos, o tener esas conversaciones difíciles y establecer límites adecuados con las personas que nos hacen daño. Todas estas cosas pueden ser intimidantes, pero a veces cuando nosotros le pedimos al Señor, como en este año, libertad, muchas veces las acciones que tenemos que hacer son drásticas también. ¿Ya? Vamos a Romanos 5, 1 al 5, que es parte del tema central de ese estudio, ¿no?
Les voy a leer en la versión NBI, por favor. Dice: en consecuencia, ya que hemos sido justificados mediante la fe, tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. También por medio de Él y mediante la fe tenemos acceso a esta gracia en la cual nos mantenemos firmes. Así que nos regocijamos en la esperanza de alcanzar la gloria de Dios. Y no solo en esto, sino también en nuestros sufrimientos, porque sabemos que el sufrimiento produce perseverancia, la perseverancia entereza de carácter, la entereza de carácter esperanza. Y esta esperanza no nos defrauda, porque Dios ha derramado su amor en nuestro corazón por el Santo Espíritu que nos ha dado. ¿Okay? Miren, en el capítulo anterior de Romanos, Pablo estaba hablando de Abraham y de su fe, y recientemente ya hablamos de esto. En muy pocas palabras, ese capítulo nos habla de que la fe de Abraham consistía en creer que Dios tenía el poder para cumplir lo que le ofreció. ¿Ya? Tener fe en Dios no es creer que Dios existe, es creer que Dios tiene el poder para hacer lo que dice que va a hacer, aunque a nosotros no nos entre en la mente cómo es posible eso. ¿Ya? Y Abraham creyó que Dios tenía el poder de cumplir lo que le ofreció, que era esta situación imposible de darle un hijo a su avanzada edad. Y él creyó, y esto le fue contado por justicia. ¿Ya? Entonces, con este antecedente, entramos en nuestra situación. Nosotros no estamos esperando lo mismo que Abraham, no estamos esperando un hijo prometido a nuestros 100 años de edad, en la mayoría de los casos, creo. ¿Ya? Pero estamos confiando en que el Señor hizo lo que dijo que iba a hacer a través de las buenas nuevas del Evangelio. Nuestra situación es que no podemos salvarnos a nosotros mismos, y de eso vamos a hablar en los siguientes versículos, pero nuestra fe no está en que Dios nos va a dar un hijo a los 100 años de edad, ni que vamos a tener una descendencia, sino nuestra fe está en que el Señor, Dios Todopoderoso, levantó al Señor Jesucristo de entre los muertos, que Jesucristo murió por nuestras transgresiones y que resucitó para nuestra justificación. Esta es una pregunta esencial para nuestra fe. ¿Creemos esto? ¿Creemos que Dios realmente tiene el poder para hacer todo eso que acabo de describir, de enviar a Jesucristo, que Él murió, que resucitó de entre los muertos y que gracias a eso somos justificados? Ya, eso es en lo que tenemos que tener fe, así como Abraham tuvo fe en que Dios tenía el poder de darle un hijo. Aunque parecía imposible, igual que esto parece demasiado para entender con nuestra mente, así, igual, creer que Dios tiene el poder para hacer esto. Y en resumen, ¿qué es eso? Eso es el Evangelio, esas son las buenas nuevas de Dios. ¿Ya? Creemos que Dios levantó de entre los muertos al Señor Jesucristo, creemos que murió por nuestras transgresiones, creemos que resucitó, creemos que por eso somos justificados. Ya. Esto es esencial para nuestra vida espiritual, esencial que entendamos esto, porque ahí podemos entender quiénes somos. ¿Por qué? Porque esto de ser justificados por fe, esto es ser salvos por gracia. ¿Ya? O sea, mi fe en que Dios tiene el poder de hacer todo eso hace que yo, aún con mi lista interminable de errores, sea contada como persona justa. ¿Ya? Mi fe en Dios puede equivaler o equivale, cuando ya la tengo, equivale a justicia. ¿Ya? Al principio suena un poco complicado y aparte es muy profundo lo que nos está diciendo aquí. Pero si yo creo en que Dios tiene el poder de todo esto que nos dice el Evangelio, yo, a pesar de ser yo, soy tomada como una persona justa. Y eso es real para cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros que crea en esto, en que Dios tiene el poder para hacer todo lo que nos ha dicho que hizo y que hará, es justo. ¿Okay? Y realmente yo sé que en la sociedad, y con bastante razón, nos dicen que cuando algo suena demasiado bueno para ser verdad, por lo general no es verdad. ¿Ya? En este caso es la gran ultra excepción. Esto sí es verdad. ¿Ya? Esto es absolutamente verdad. Y parece demasiado bueno, absolutamente, porque sí es demasiado bueno para nosotros. No merecemos nada de esto. Realmente Dios sí tiene el poder. Jesucristo es sacrificado y sí fue sacrificado y sí resucitó.
yo creo esto, yo estoy segura, yo creo en esto de todo corazón, que Dios tiene el poder de hacer esto y esa es la verdad para mí, ¿no? Esa es la verdad, yo creo en esa verdad, ¿ya? Eso hace que yo, sin que yo haga nada de mi parte más que creer, nada más que creer esto que una vez que el Espíritu Santo toca nuestro corazón, es obvio, no haga nada más que creer en lo obvio, que Dios es todopoderoso. Eso es suficiente para que yo sea contada como justa. Miren, yo no hice nada para este proceso, nada. Yo no participé en nada de lo bueno que pasó en el Evangelio. No tuve nada que ver con que Cristo viniera, muriera o resucitara. Nada, no ayudé en nada. Pero creo en esto. Creo esto absolutamente. Y por medio de este proceso de creer, Él me redime y me cuenta como justo. Y yo sé que Dios tiene el poder para hacerlo, entonces creo. Y eso me es contado por justicia, ¿no? Así como dice en el versículo 2, esto me da acceso a la gracia. Esto es la gracia, esta obra, ¿no? Esta obra perfecta que nos vino sin mérito nuestro, sin que nosotros hagamos nada. Él hizo la obra y Él me da acceso a los beneficios de esa obra. Yo lo que hago es que una vez que tengo acceso a la gracia, como nos dice aquí, es mantenerme firme ahí. Ahí es donde debo mantenerme. Entonces me regocijo por la gloria de Dios que está por venir, ¿no? Por esta gloria, por este futuro evento de la venida del Señor Jesús. Yo me regocijo por esa gloria que está por venir, porque para mí la venida del Señor Jesucristo no es una linda historia. No es un lindo cuento para consolar a la gente que está muriendo, no es un mito para explicarles a los niños qué es lo que sucede cuando morimos. No. Para mí esta es absolutamente la realidad, ¿no? Y yo tengo fe en que esto es una realidad. La gloria de Dios vendrá. Y yo me regocijo porque tengo la certeza de eso. Miren, tengo más certeza en que Dios vendrá que en el hecho de que mañana me puedo despertar. Puede ser que mañana no me despierte, es posible. Probablemente sí me voy a despertar, pero es posible que no me despierte, ¿ya? No tengo una certeza de que me voy a despertar, pero sí tengo la certeza de que Jesucristo viene. Esa es una certeza. Y de que yo voy a ser parte de ese glorioso evento. ¿Por qué? Por toda esta justificación que hemos hablado. Mientras esperamos nos regocijamos. Y no nos regocijamos solo en el resultado final, que es la vida eterna, ¿no? Sino también en el proceso. Y el proceso, como nos dice aquí, incluye sufrimientos, ¿ya? Pero al entender esto, entendemos que los sufrimientos sirven para un propósito, ¿no? Cuando estamos sin el Señor sufrimos y realmente no sirve para nada. O sea, sirve para destruirnos y hacernos daño y ya, básicamente, ¿ya? Pero cuando estamos en el Señor, este sufrimiento tiene un propósito. Pasa de ser inservible a tener un propósito. Y el sufrimiento nos produce perseverancia. ¿Qué es perseverancia? Es seguir ahí, como decía, firmes en el asunto de la gloria, firmes en el asunto de la gracia, no movernos de ahí, ¿ya? Y la perseverancia produce algo hermoso que no tenemos sin el Señor, que es entereza de carácter. Es ser personas íntegras, como Él quiere que seamos, sin que nos falte nada, sin que tengan de qué reprocharnos, o sea, verdaderamente, no pueden inventarse ya, pero eso no cuenta, que en realidad no tengan nada de qué reprocharnos. Y esta entereza de carácter, nuestro carácter íntegro en el Señor, nos permite saber que esta esperanza de que Él vendrá y de que nosotros seremos parte de esa gloria, no va a ser defraudada. No es una posibilidad, es un hecho. Y es un hecho que no nos va a decepcionar. ¿Por qué no nos defrauda? Porque dice aquí que esto que no nos defrauda, porque Dios ha puesto su amor en nuestro corazón. Si es que sería desde una perspectiva humana, sin el amor de Dios en nuestro corazón, podríamos pensar lo que piensan muchos, que el Evangelio es algo para ingenuos, para personas que se sienten culpables y no saben manejar la culpa o lo que usted quiera, ¿ya? Pero una vez que el amor de Dios está en nuestro corazón, a través de su Santo Espíritu, todas estas maravillas se vuelven comprensibles, ¿no? Y nuestro corazón nos permite ver con los ojos de nuestro espíritu que todo esto es verdad, que esta maravilla es verdad.
y saber en lo profundo de nuestro ser que esto es real y que no es un engaño. Eso es lo que hace la presencia del Espíritu Santo en nuestro corazón. Todo esto es gracia. Gracia no es ir y hacer lo que a mí me parece y que no me pase nada malo. Eso no es gracia. Gracia es de esto. Gracia es que se me dé toda esta maravilla sin que yo haya hecho absolutamente nada para merecerla. ¿Ya? Entonces, sigamos con los próximos versículos de Romanos, que era lo que teníamos que leer el día jueves, que eran en el mismo capítulo 5, desde el 6 hasta el 11. ¿Ya? Nos dice, a la verdad, como éramos incapaces de salvarnos, en el tiempo señalado Cristo murió por los malvados. Difícilmente habrá quien muera por un justo, aunque tal vez haya quien se atreva a morir por una persona buena. Pero Dios demuestra su amor por nosotros en esto, en que cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Y ahora que hemos sido justificados por su sangre, ¿con cuánta más razón por medio de Él seremos salvados del castigo de Dios? ¿Sí? Porque si cuando éramos enemigos de Dios fuimos reconciliados con Él mediante la muerte de su Hijo, ¿con cuánta más razón, habiendo sido reconciliados, seremos salvados por su vida? Y no solo esto, sino que también nos regocijamos en Dios por nuestro Señor Jesucristo, pues gracias a Él ya hemos recibido la reconciliación. ¿Ya? Miren, este versículo nos dice algo que debemos tener clarísimo antes de poder entender lo que es la justificación por la fe, y es que nosotros somos incapaces de salvarnos a nosotros mismos. ¿Ya? Miren, no hay manera, no existía una posibilidad, no podíamos, no hay manera. Miren, no podíamos autosuperarnos, ¿ya? No había tal cosa, no hay tal cosa. ¿Ya? Y este aspecto es esencial porque esto diferencia al cristianismo de muchas otras religiones, filosofías y corrientes de pensamiento. Yo solo no puedo y tengo que saber que no puedo. Aunque haga muchas cosas, aunque ponga de parte, aunque me aleje del mundo, aunque cambie mi estilo de vida, no puedo salvarme, no puedo. ¿Ya? Cristo, por su lado, cumpliendo las cualidades ideales para ser entregado en lugar nuestro, no solo que cumple las cualidades, sino que decide entregarse por nosotros. Porque como dice aquí, miren, difícilmente hay quien muera por un justo, ¿no? Yo creo que tal vez alguien podría morir por alguien que ama mucho, su hijo, su cónyuge, no sé, ¿no? En nuestra sociedad vemos como que ya un acto de tanto amor, le voy a donar el riñón a mi hermana, ya si pudiera, si hubiera compatibilidad sanguínea, ya. Le donaría el riñón y eso sería, wow, el riñón, le dio todo su riñón. Ya, pero eso no es mi vida, es mi riñón, ¿no? Va a causar molestia seguro, pero no es mi vida. ¿Ya? Y eso por un ser querido, por mi hermana. Imagínense dar la vida por alguien, y no solo por alguien, sino por un malvado. ¿Ya? ¿Quiénes son estos malvados? Nosotros éramos esos malvados. Todos nosotros que no podemos salvarnos a nosotros mismos. Así que otra mentira que no es compatible con el cristianismo es yo soy bueno, yo no le hago nada, daño a nadie y con eso es suficiente. Como que no he hecho nada así como pésimo, como para que no me merezca la vida eterna, ¿no? Yo no hago daño a nadie, así que yo creo que vamos bien. No. Nosotros somos incapaces de salvarnos a nosotros mismos. ¿Ya? Mire, conforme a la ley de Dios, nosotros, todos nosotros los que estamos aquí, somos considerados malvados por lo que hicimos. Todos. Pero aún siendo malvados nosotros, Dios tiene esta compasión de nosotros hasta el punto de enviar a Jesús a que muera por nosotros, en lugar nuestro, en lugar de nosotros los malvados. Él se puso en nuestro lugar. Ahora, por la fe, somos justificados, como ya dijimos antes. Y pasamos de la categoría de malvados a la categoría de justos, gracias a lo que Jesucristo hizo y que creemos en esto. Entonces, miren, como nos dice aquí, si cuando éramos malvados, Dios tuvo compasión y misericordia de nosotros para hacer todo esto en nuestro favor, ¿cuánto más ahora que somos considerados justos por nuestra fe en la obra completa de Jesucristo? O sea, si antes merecíamos un castigo y Dios quiso librarnos de este castigo, ahora que ya nos ha librado del castigo y que estamos reconciliados, ¿de qué tenemos temor? ¿De qué tenemos temor? Él nos ha dicho que seremos librados del castigo y por lo tanto así es, seremos librados del castigo. Estamos reconciliados con Él
por iniciativa de Él, estamos reconciliados, estamos de a buenas. Ya no somos los malvados que transgredimos su ley ni nada. Estamos en buenos términos con el Señor para venir confiadamente delante de Él. Eso es la gracia. Esto es lo que nos da la gracia. ¿Ya? Y podemos regocijarnos en esto, como nos dice. Gozarnos en esto todo el tiempo, porque eso no va a empezar cuando ya llegue la vida eterna. Ya estamos viviendo esta situación, ya estamos reconciliados. No vamos a estar, ya estamos. ¿Ok? Sigamos, por favor, a lo que estaba para el día domingo, que era Colosenses 1, 24 al 29. Nos dice: ahora me alegro en medio de mis sufrimientos por ustedes y voy completando en mí mismo lo que falta de las aflicciones de Cristo en favor de su cuerpo, que es la iglesia. De esta llegué a ser servidor según el plan que Dios me encomendó para ustedes, el dar cumplimiento a la palabra de Dios, anunciando el misterio que se ha mantenido oculto por los siglos y generaciones, pero que ahora se ha manifestado a sus santos. A estos Dios se propuso dar a conocer cuál es la gloriosa riqueza de este misterio entre las naciones, que es Cristo en ustedes, la esperanza de gloria. A este Cristo proclamamos, aconsejando y enseñando con toda sabiduría a todos los seres humanos para presentarlos a todos perfectos en Él. Con este fin trabajo y lucho, fortalecido por el poder de Cristo que obra en mí. La primera parte del capítulo 1 de Colosenses es un excelente resumen de lo que hemos hablado acerca de la gracia y de lo que sucede, de la transformación en una persona por esto, ¿no? Entonces, Pablo aquí con Tito se enteran de que la iglesia, de que los colosenses estaban bien, de que habían escuchado el evangelio y que no solo habían escuchado, sino que sus vidas habían sido transformadas y se notaba, y que el evangelio estaba creciendo por ahí. Entonces él se regocija en esto, ¿no? Ellos estaban ahora caminando conforme a esta nueva vida que tenían en Cristo, ¿ya? Es por eso que Pablo, que físicamente en ese momento se encontraba sufriendo, podía gozarse por saber lo que pasaba con sus hermanos. El hecho de que él físicamente estuviera sufriendo no quitaba el gozo de saber lo que estaba pasando con sus hermanos. ¡Qué bendición! Saber que aunque él estaba sufriendo en ese caso, o yo puedo estar sufriendo, la obra de Dios avanza. ¿Ya? Si Pablo sufría, era por causa del evangelio y a favor de la iglesia. Por lo tanto, él sabía que valía la pena. Que estuviera en la cárcel, bueno, valía la pena, ¿no? ¿Por qué? Porque seguía avanzando la obra del Señor. Pablo dice que ha sido parte del cumplimiento del plan de Dios. En este caso, nos dice algo que tenemos que detenernos unos minutos para pensar. Pablo dice que él ha anunciado el misterio que era oculto por los siglos, pero ahora es revelado a los santos. Como les dije cuando leímos Romanos 5, por el amor de Dios en nosotros, ese misterio del que nos habla aquí es revelado a los santos. Porque si no sería por el amor de Dios y por el Espíritu Santo en nuestro corazón, no podemos entender de qué nos está hablando. Miren, las personas que no conocen al Señor, sin el Espíritu Santo en su corazón, tal vez nunca entiendan este misterio. Y el misterio que nos dice aquí es Cristo en mí, esperanza de gloria. ¿Ya? Les digo que tenemos que detenernos a pensar en esta frase porque, aunque las palabras en sí mismo no son complicadas, contiene un mensaje sumamente profundo, ¿ya? No sé cuántas veces en mi infancia, y los que están tantos años en la iglesia como yo tal vez se acuerden, canté: Cristo en mí, esperanza de gloria, Cristo en mí, la luz de mi ser. Ya. Había un misterio oculto por los siglos, mas ahora es revelado por Dios. Ya. No sé cuántas veces canté esto. Estaba lindo, ¿no? Pero no creo que cuando tenía, no sé, 6 o 7 años, creo que no entendía que el misterio era el Cristo en mí, esperanza de gloria, ¿ya? Que eso era el misterio, que ya había dicho el misterio, porque estaba esperando que en la canción algún rato salga el misterio, pero ese era el misterio, ¿ya? Y yo no entendía en ese momento, pero es demasiado para nuestro entendimiento humano. Por eso es que es un misterio que nos es revelado a través del Espíritu Santo en nuestro corazón, porque si no, es imposible. Aún con el Espíritu Santo es deslumbrante, ¿ya? Pero sin el Espíritu Santo es imposible, ¿ya? Por eso dice que el Señor ha decidido revelar este misterio a los santos, ¿ya? Qué privilegio que seamos contados entre los santos para que esto nos sea revelado, ¿ya?
Cristo en mí, esperanza de gloria. Esta justificación de la que hemos hablado en esta lección, que por la fe he sido justificado, significa que por esta justificación he sido reconciliado y que por esta reconciliación Cristo vive en mí. Cristo vive en mí. Miren, esto es algo tan único y exclusivo del cristianismo. El resto de religiones no creen que su Mesías o profeta o lo que sea vive en ellos. Eso no tiene sentido. ¿No? Cristo vive en mí y por eso tengo la esperanza de que esa gloria de la que estamos hablando, del gran evento que está por llegar, me incluye a mí. Yo voy a ser parte de esa gloria. Yo voy a ser parte de la gloria que se desarrollará en ese evento que estamos esperando, que es la segunda venida del Señor Jesucristo. Ese es el misterio. Cristo en mí hace que yo pueda tener la esperanza de que voy a ser parte de esa gloria. Eso es el misterio, que sin el Espíritu Santo no podemos entender cómo es que, a ver, ¿qué tiene que ver lo uno con lo otro? Todo tiene que ver en que yo pueda estar reconciliado, justificado, y por eso esa gloria me incluye a mí, a que yo puedo participar de esto que es demasiado bueno para ser verdad, pero es cierto. ¿Por qué? Porque Dios tuvo misericordia y me permitió participar en esto. Entonces, ese es el misterio. Cristo en mí, esperanza de gloria. ¿Ya? Por Él en mí, esa gloria es un hecho y viene para nosotros. ¿Ya? Eso tenemos que tener claro. Y les digo esto ¿por qué? Porque muchas veces, creo que sobre todo cuando cantamos, decimos muchas cosas que son bíblicas y son bien lindas, ¿ya? Pero a veces no nos detenemos a pensar en lo que estamos diciendo. Y qué bueno que los versículos estén grabados en nuestra mente, ¿ya? Eso es excelente, no digo que no esté bien, qué bueno. Pero si no entendemos lo que estamos diciendo o no entendemos de qué está hablando la palabra, van a estar como yo cuando tenía 7 años cantando Cristo en mi, esperanza de gloria. O sea, qué bueno, pero no entiendo nada, ¿no? Entonces, sí, cantemos y todo, pero pensemos en cada una de las cosas que el Señor quiere decirnos con su palabra. No desperdiciemos solo memorizándonos algo sin que entre a nuestro corazón, ¿ya? Vamos a Tito 3, del 3 al 7. Dice: en otro tiempo también nosotros éramos necios y desobedientes. Estábamos descarriados y éramos esclavos de todo género de pasiones y placeres. Vivíamos en la malicia y en la envidia. Éramos detestables y nos odiábamos unos a otros. Pero cuando se manifestaron la bondad y el amor de Dios, nuestro Salvador, Él nos salvó, no por nuestras propias obras de justicia, sino por su misericordia. Nos salvó mediante el lavamiento de la regeneración y de la renovación por el Espíritu Santo, el cual fue derramado abundantemente sobre nosotros por medio de Jesucristo nuestro Salvador. Así lo hizo para que, justificados por su gracia, llegáramos a ser herederos que abrigan la esperanza de recibir la vida eterna. ¿Ya? Entonces esto es como lo mismo que vimos antes, pero en otras palabras. ¿Ya? Sí, Tito también estaba en esa carta anterior, entonces tiene sentido que se parezcan tanto a la explicación, ¿no? Pero bueno, ¿qué es lo que nos dice esto? Parte de la sabiduría que encontramos en la palabra de Dios es que tenemos que tener clarísimo que hay un antes y un después de nuestra reconciliación por medio de Cristo Jesús. Antes fuimos una cosa, ahora somos algo muy diferente, ¿no? Como describen estos versículos, en resumen, antes nuestra vida era un desastre, ¿no? Una desgracia, un asco, ¿ya? Eso es lo que era, porque detestable creo que decía, ¿ya? Pero ahora Cristo vive en mí. Por lo tanto, su amor se ve reflejado a través de mí, se ve en los actos de mi vida, ¿ya? Miren, el amor al prójimo y el pecado no van de la mano. Nunca van de la mano. No importa qué cosa detestable sea en la que nos hemos involucrado, nunca nos hacemos daño solos, sino que inevitablemente dañamos a otros en el proceso. ¿Ya? Gracias a nuestro Señor Jesucristo ya no somos así, ya no somos detestables. Él nos salvó y como ya vimos antes, porque Él quiso, con su misericordia y no porque nosotros hicimos nada para merecerlo. Fue por Él, no por nosotros. Pero ahora,
gracias a todo lo que Él hizo, ya somos salvos, entonces, indispensablemente somos lavados. ¿Por qué? Por esta regeneración. Ya no somos degenerados, sino regenerados, ¿ya? O sea, cambiamos de lo uno a lo otro. Somos renovados por el Espíritu Santo. No es posible que usted tenga el Espíritu Santo en su corazón y no sea regenerado y siga exactamente igual que antes de haber tenido a Jesús en su corazón. No es posible, es imposible. No es posible que no sea lavado, no es posible que no sea renovado, no es posible. Así que mantener una vida de pecado, de las mismas cosas horribles que hacíamos antes de conocer al Señor, o bueno, ya no las mismas, unas nuevas cosas horribles, no es compatible con que Cristo viva en mí. No se puede, no es así. ¿Ya? Esa idea de que como que quiero ser salvo, pero también aferrarme a mi vida perversa de este mundo es completamente incongruente. ¿Ya? ¿Qué está pasando? ¿No me doy cuenta de las acciones o las actitudes o comportamientos que son malvados? ¿No me molestan? O si es que son malvados pero igual me gustan, ¿qué es esto? ¿No? O sea, sí sé que son malvados pero igual así soy, ¿no? Suena lindo esto de ser salvo y no tener un castigo, pero también mi vida en el mundo es como chévere, ¿no? Esto no tiene sentido. Miren, esto, en mi opinión, es una de las tragedias más grandes que le ha ocurrido a la humanidad. Es el hecho de que las personas que llevamos las noticias del Evangelio no vivamos como personas que han sido transformadas por el Evangelio. Es como ir por la vida diciendo a otros, Dios tiene poder, Dios nos cambia, entrégale tu vida a Cristo. Y al otro lado las personas me ven a mí y dicen, ¿en serio? ¿No? Mi vida de pecado es el ejemplo de lo que Dios puede hacer. Eso no tiene sentido. Eso no tiene sentido. ¿No? O sea, no es posible que Cristo viva en mí y mi vida sea una vida de continuo pecado, de depravación, como dice ahí, de estar dominado por las pasiones y los vicios y las cosas. No es posible. ¿No? Realmente es horrible que las personas durante décadas y siglos y milenios, las personas que hemos llevado el Evangelio, hemos sido un testimonio tan malo del poder de Cristo, que el mundo llega a dudar, no por el Evangelio que está mal dicho, ni por falta del Espíritu Santo, sino porque nos ven a nosotros y dicen, si eso es ser alguien transformado, yo no quiero. Eso es lo más triste que nos puede pasar. Deberíamos ser claros y decir, no, si es el caso, verán, me parecen bien inteligentes, bien interesantes las ideas planteadas por el cristianismo, pero realmente son buenas las ideas, pero yo no vivo así, ¿ya? En vez de decir, yo soy cristiano, pero en el tiempo de Dios cambiaré, ¿ya? Miren, yo creo que Dios puede cambiar a la gente. ¿Por qué? Porque yo sé que lo ha hecho y lo hará, ¿no? Porque en mi vida es un hecho ese cambio, ¿no? Y lo hará. No porque creo que algún rato debe suceder, ¿no? No, es un hecho. Ir por la vida diciendo que somos cristianos y vivir de una forma contraria al amor de Dios, manifestándose en nuestra vida, es una vergüenza realmente. Y no porque nosotros quedemos mal, que de hecho es así, ¿no? Sino porque deshonramos el nombre de Dios, y eso sí es importante. Cuando nosotros somos regenerados y reconciliados con el Señor, como dice aquí el versículo, el Espíritu Santo es derramado en nosotros. ¿En cuánta cantidad? Abundante, suficiente, ¿ya? No podemos cuantificarlo en medidas, pero sabemos que es bastante, que es abundante, que es suficiente. No podemos medir el nivel de unción, ¿ya? Pero lo que les puedo decir es que es suficiente y es abundante como para que haya una regeneración y haya una reconciliación. No fue como mezquinamente dado para que usted cambie un poquito en lo peor que le pasaba y que el resto se quede igual. No.
es suficiente. ¿Como para cambiar qué? Como para cambiar todo, como para pasarnos de malvados a santos, así de suficiente, ¿ok? Y si su vida no ha sido transformada de maldad a santidad, no es por culpa de falta de Espíritu Santo, no es de eso, ¿ya? Ni porque falta el poder de Dios, no es de eso. Ni porque el sacrificio de Jesucristo fue imperfecto, no es de eso, ¿ya? Tenemos libre albedrío y podemos escoger no ser transformados, seguro. Podemos escuchar el evangelio decir hasta, me parece bien, sí me gusta esa idea, pero yo conmigo no. ¿No? A mí con mi forma de ser no se metan, así soy, así me he de morir. Bueno, ¿ya? Entonces, en resumen, justificados por la gracia, con todo el proceso que hemos hablado en esta mañana, tenemos esta esperanza de la gloria que dijimos en el misterio. La esperanza de gloria, ¿qué? La vida eterna. Y a eso llegamos. Aquí esa es una certeza y un hecho para nosotros. ¿Por qué? Por esta gracia, por la justificación por la fe, es un hecho, ¿ya? Entonces, finalmente, vamos a leer Santiago. No sé si es que vamos a poder acabarlo en Santiago, pero leamos por lo menos, ¿ya? Dice, Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que se hallan dispersas por el mundo, saludos. Hermanos míos, considérense muy dichosos cuando tengan que enfrentarse con diversas pruebas, pues ya saben que la prueba de su fe produce constancia, y la constancia debe llevar a feliz término la obra, para que sean perfectos e íntegros sin que les falte nada. Si a alguno de ustedes le falta sabiduría, pídasela a Dios, y Él se la dará, pues Dios da a todos generosamente sin menospreciar a nadie. Pero que pida con fe, sin dudar, porque quien duda es como las olas del mar agitadas y llevadas de un lado a otro por el viento. Quien es así, no piense que va a recibir cosa alguna del Señor. Es indeciso e inconstante en todo lo que hace. El hermano de condición humilde debe sentirse orgulloso de su alta dignidad, y el rico de su humilde condición. El rico pasará como la flor del campo. El sol, cuando sale, seca la planta con su calor abrasador. A esta se le cae la flor y pierde su belleza. Así se marchitará también el rico en todas sus empresas. Miren, me gusta el encabezado de esto, en que Santiago empieza con Santiago, siervo del Señor Jesucristo. No dice Santiago, apóstol de la iglesia de Jerusalén. Santiago, doctor en teología, ¿no? Santiago, hermano de Jesús. ¿No? Santiago, siervo de Cristo, y eso es lo que nosotros deberíamos tener. Eso es sabiduría. Esa ubicación de quién realmente somos y qué es lo bueno en nuestras vidas. Lo bueno en nuestras vidas es Cristo, ¿no? Y bueno, se dirige a todas las tribus, no solo a las tribus no solo a la tribu de Judá, sino todas las que estaban en la dispersión, ¿ya? Y directo al punto, dice Santiago, tengan por gozo las pruebas. Humanamente vamos a pensar que no, que las pruebas no son para gozo, son para estar amargados, ¿ya? Cuando pasamos por la prueba, sabemos que esperamos, cuando estamos en el Señor sabemos que al pasar por la prueba esperamos un buen resultado. Y este buen resultado nos produce, en algunas traducciones dice paciencia y en otras constancia. Y el tema de la paciencia o la constancia es una resistencia con gozo, ¿ya? Resistencia con gozo, las dos cosas. No solo aguantar, sino con gozo, ¿ya? La paciencia a su vez dice que nos perfecciona. ¿Y qué nos perfecciona? Ya hemos hablado de esta perfección en la Biblia. Nos completa. Una vez más, nos hace íntegros, ¿ya? Es más difícil en su vida. Piense cuánto le cuesta esperar cuando tiene todas las cosas ya hechas y completas en la casa, y cuánto le cuesta esperar cuando tiene muchos pendientes y las cosas están incompletas. Es diferente, ¿ya? Pero bueno, pensemos en esta resistencia con gozo y si esto se está viendo reflejado en nuestras vidas. Empezando desde lo más básico de la paciencia, como hacer una fila, ¿ya? Somos las personas que estamos tranquilos, con gozo, durante la demora, o somos el que ya se da la vuelta, empieza a incitar al de atrás, se pelea con el señor guardia, que nada tiene que ver con el atraso, reclama, zapatea, no sé, todo lo que pueda hacer, y encima más cree que es un superhéroe por reclamar y hacer sentir incómoda toda la fila, ¿no? No, déjenme decirle que no es así. Pregúntenle a la familia de alguien que es así, si eso es paciencia, o si realmente les causa pánico, ¿no? Mire, su enojo no va a cambiar los resultados de la espera, ¿no? Pero sí va a mostrar lo que hay en su corazón.
Si lo que hay en nuestro corazón es Cristo, debe verse reflejado aún en la espera, que tal vez no sea nuestra cosa favorita, pero que es una resistencia con gozo, de acuerdo a lo que nos dice aquí. Miren, tenemos que tener paciencia de esta gloria. Va a venir cuando no sabemos. Y mientras esperamos, tenemos que tener este gozo y esta persistencia de estar bien mientras esperamos, no amargados de que ya, Señor, ¿a qué horas? ¿Por qué no vienes? Ni sé qué, ya, como dicen en la palabra, como los incrédulos, ya ven, no vino, no llega. Ya. No, haciendo un caos aquí mientras esperamos, no, con paciencia, con gozo. Sí, las cosas no estarán perfectas, sí, nos toca esperar más de lo que pensamos, tal vez. No nos gusta la fila, pues no nos gusta ya. Pero aún así el amor del Señor puede brillar en nosotros. Y miren, de manera muy amable para concluir, Santiago nos dice, puede ser que algo esté faltando en este proceso. Y sugiero, o sea, lo primero que menciona Santiago es la sabiduría, ¿no? Puede ser que lo que esté faltando en este proceso es sabiduría. Miren, cada uno de nosotros, que el Señor nos abra los ojos para ver cuánto necesitamos. ¿Ya? Y cuando Él nos permita ver esto, como dijimos al principio, reconocer que necesitamos y pedirle. Y Él nos dará generosamente. Si hay algo de este proceso que no podemos ver, necesitamos sabiduría de lo alto. Y Él nos permitirá entender todo esto y vivir conforme a esto y esperar con gozo. Y que todo esto que es el plan del Señor para nuestras vidas tenga sentido. Vamos a quedar ahí por el tiempo. Que el Señor les bendiga y espero que puedan estudiar el resto en sus casas. Bendiciones, mis hermanos.